Hoy conversamos ampliamente con el ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela en dos administraciones republicanas, la de Ronald Reagan y la de George Bush padre, el embajador Otto Reich. Escuchemos parte de lo que conversamos con él. Hemos escuchado en una entrevista por NBC el pasado domingo al secretario de Estado Anthony Blinken afirmando que el Departamento de Estado había trasladado a China y a Cuba sus inquietudes sobre los informes acerca de potenciales instalaciones militares y de espionaje de China en territorio cubano. ¿Cuál es su primera reacción a esta posibilidad en un esquema internacional tan fluido, como dicen ustedes los diplomáticos? Bueno, mi reacción a las palabras del secretario Blinken es que esas son las palabras de un diplomático. Francamente, no significan, desafortunadamente, ni para Cuba ni para China van a representar mucho, porque lo que ellos ven y a lo que ellos reaccionan es a las acciones y no a las palabras. Las palabras están muy bonitas, pero aún las palabras son débiles, francamente. ¿Qué quiere decir? Que Cuba conoce las inquietudes de Estados Unidos. Déjame contrastar eso con una anécdota personal. Cuando yo estuve en la administración Reagan, ya hace 40 años, del establecimiento de radio y televisión Martí, que fue en el 85, Fidel Castro amenazó a los Estados Unidos con irrumpir las señales de radio de Estados Unidos si este país seguía con los planes del presidente Reagan de establecer las señales a Cuba, lo cual, por supuesto, es totalmente legal, enviar señales, pero claro, como Cuba es un país cerrado, no quería las señales de Radio Martí. Entonces, un día, Fidel Castro, para demostrar que él era serio en esa amenaza a los Estados Unidos, las instalaciones de Cuba interrumpieron la radio de una estación, de varias estaciones, pero una de ellas había sido en la cual Ronald Reagan, nada menos que Ronald Reagan, cuando joven, muy joven, había trabajado, porque tú sabes que uno de sus trabajos, el primer trabajo, fue de locutor de programas de deportes en una estación en Illinois. Lo que hizo Reagan fue muy simple. Envió un mensaje a través de un general retirado de los Estados Unidos a Cuba. Ese fue Vernon Walters. Vernon Walters, efectivamente. Vernon Walters, que le dijo a los cubanos que si interrumpían las señales de Estados Unidos una vez más, o las señales de radio o TV Martí, Estados Unidos iba a destruir con ataques aéreos las torres de radio y televisión de Cuba. Se acabó la oposición de Fidel Castro a radio y televisión Martí, que ha estado en señal desde entonces. Desafortunadamente no muy efectivamente, puede ser mucho mejor, pero por lo menos es algo. Eso hay que contrastarlo con las palabras del secretario Blinken. Yo espero que estén tomando otras acciones. No digo necesariamente amenazas, pero se pueden tomar muchísimas acciones que pueden disuadir a China y a Cuba de lo que están haciendo en términos de espionaje. Y hay que añadir a Rusia, porque también, como tú sabes, hay informes bastante serios y fidedignos que dicen que los rusos nuevamente están enviando personal
a Cuba para poner en marcha, no lo han hecho todavía aparentemente, las señales de la base de espionaje de Lourdes, que habían cerrado cuando la Unión Soviética cesó de existir a comienzo de este siglo. Si la Casa Blanca, de los años 90. Si la Casa Blanca le preguntaba al embajador Otto Reich cuáles medidas pudiera tener, cuáles sugeriría usted para detener esta avanzada de China y de Rusia en Cuba. Bueno, primero hay que recordar que el presidente de Cuba, el llamado presidente, ¿no?, Díaz-Canel, acaba de decir varias veces en diferentes lugares en su viaje a Europa y lo dijo en Rusia cuando un viaje anterior, cuando fue a inaugurar una estatua que le hizo Vladimir Putin a Fidel Castro. Díaz-Canel dijo que Estados Unidos y el oeste, la OTAN, son los enemigos de Cuba y de Rusia. Debemos de tomar eso en serio. Aquí casi no se reportó en Miami, se reportó en Dade County, pero el resto del país no lo conoce, porque desafortunadamente la prensa norteamericana no le interesa América Latina, y cuando reporta sobre América Latina es siempre de un lado del campo ideológico, que es desde la izquierda. Entonces no le interesa decir que el presidente de Cuba considera a este país como enemigo, pero lo considera. Las acciones de las cuales estamos hablando, de que Cuba está poniendo o ayudando a China a poner en marcha una estación de intercepción de las comunicaciones de Estados Unidos, no es nada nuevo. Se ha hecho antes, mencioné la base de Lourdes, pero aparte de eso hay toda una historia de 60 años de espionaje por parte de Cuba en Estados Unidos, de ayudar a sus aliados ideológicos, en aquel momento la Unión Soviética, ahora Rusia, China, Irán, a hacer daño a los Estados Unidos, porque no solo es espionaje, es lo que le llaman agentes de influencia, como por ejemplo Ana Belén Montes, que trabajó para el gobierno de Cuba, que traicionó a los Estados Unidos y fue condenada a 25 años y fue soltada de la cárcel ahora después de 20 años, no cumplió toda la condena. Ana Belén Montes, el daño que hizo fue mucho más del espionaje, mucho más de cualquier información que le haya enviado a Cuba. Ella influyó enormemente en las decisiones del Departamento de Defensa, porque ella estaba en la agencia de de inteligencia del Departamento de Defensa, la DIA. Y, por ejemplo, cuando el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el presidente Clinton, se dice, había aceptado la recomendación de los jefes militares, de los jefes del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, de bombardear la base de Santiago de los Baños, de San Antonio de los Baños, de donde habían salido los MiGs que habían derribado a dos de las avionetas y matado a 3 ciudadanos y un residente norteamericano. Y Ana Belén Montes convenció al Departamento de Defensa que eso sería beneficioso para Fidel Castro y malo para los Estados Unidos. Los confundió suficientemente como para que no tomaran esa acción. Ahora hay que pensar cómo hubiera reaccionado el gobierno de Cuba si Estados Unidos hubiera destruido la base de San Antonio de los Baños. Yo creo que hubiera reaccionado muy parecidamente a cuando Ronald Reagan le envió el mensaje con el general Bernard Walters de que si interrumpían las señales de Radio Martí, íbamos a destruir las torres electrónicas de Fidel Castro. Pero en América Latina hay que enviarle unas señales no públicas a Rusia y a China
y a los otros que están dañando los intereses de Estados Unidos y tomar acciones, francamente, en muchos casos encubiertas, para que se den cuenta de que no van a ganar esta batalla. Pero lo que me temo yo es que esta administración, las señales que envía la administración son las contrarias, son señales de debilidad. Gracias al embajador Otto Reich por esta entrevista. Al regresar, ¿se complica el panorama legal para Donald Trump? Es la pregunta. La cadena CNN reveló una grabación de audio de 2 minutos en la que el expresidente estaría mostrando un documento al que se refiere como altamente clasificado y que no puede ser divulgado bajo ningún concepto. Los detalles a la vuelta.